Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo, profe de la Escuela Politécnica 701. Trabajo en la Tecnicatura de Producción e Industrialización Forestal. Y hago este video con el propósito de tratar de ayudar o colaborar un poco con el tema de cómo presentar los proyectos educativos para tomar horas o materias o espacios curriculares cuando hacen un llamado por algún espacio curricular en particular. Esto lo hago debido a que constantemente están habiendo problemas o hay muchísimos proyectos que están siendo desestimados directamente. Entonces por ahí la comunicación no es tan clara o el formato no está tan conocido, mejor dicho, eh, y bueno, entonces muchos caen con algunos errores que lamentablemente hacen o echan a perder el trabajo de que se toma cada uno de ustedes en hacer el proyecto. Es bastante trabajo, bueno, genera bastante ansiedad y expectativa y por ahí por una simple pavada puede llegar a ser desestimado y ni siquiera se lee el proyecto. Esto lo digo por experiencia propia porque, en primer lugar, un proyecto mío, o dos tal vez, han sido desestimados. Nunca supe por qué, hasta tiempo después. Y ahora, que en tiempo más actual, en donde por ahí he sido invitado como profe de la mesa evaluadora de otros proyectos de otros colegas, estoy entendiendo un poco cómo es el funcionamiento que se está eh, llevando a cabo actualmente, ¿no? Eh, bueno, entonces por ahí algunos puntos claves son, a la hora cuando dicen presentar dos sobres diferenciados, distintos, o sea, los sobres son iguales, pero lo que tiene que estar diferenciado es eh, qué va en cada sobre. Se pide que uno invente un seudónimo. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un par de sobres y puse un seudónimo como ejemplo que se llama La Escaloneta. A ver si alcanza a salir. La Escaloneta es mi seudónimo ficticio y ese seudónimo lo pongo en los dos sobres, tanto en uno como en otro. Pero lo que está diferenciado es lo que va dentro de cada uno. Entonces, en un sobre va a ir el proyecto educativo en sí, que ahora paso a comentar qué tiene que tener. Y mejor dicho, qué no tiene que tener, que por lo general es lo que hace a la desestimación directa y no lectura de los proyectos. Y en el otro seudónimo, en el otro sobre con el otro seudónimo va los datos del contacto. Recién ahí tengo todo lo que pueda identificar al autor, el contacto o el autor. Va el nombre, el DNI, eh, bueno, el currículum, pueden poner datos adicionales como currículum, cursos, congresos, seminarios, cualquier cosa que puedan documentar, lo pueden agregar. Y obviamente los datos de contacto, mail, teléfono, dirección, eventualmente. En el sobre de donde va el proyecto educativo, eh, ahí va a ir el proyecto. Solamente el proyecto. Y es importante que esté diferenciado, porque hay varias veces que se han desestimado los proyectos, porque están los dos sobres solamente con el seudónimo y sin saber cuál es cuál. O sea, cuál sobre contiene el proyecto y cuál sobre contiene los datos o los contactos. Esos ambos sobres también se desestiman. Previamente a la mesa evaluadora, que está conformada por docentes o profes de la orientación en la que se hace el llamado, hay estudiantes, hay personas que pertenecen a los gremios, hay un integrante del equipo, uno o dos integrantes del equipo directivo, está el supervisor. Entonces se trata de hacer una mesa redonda participativa y diversa. Y después ellos van a hacer una evaluación como una especie de rúbrica de algunos puntos que se ponen de acuerdo antes sobre ese proyecto. Entre una de ellas es cómo está redactado, si es cómo está presentado, si tiene todas las partes que tiene que tener el proyecto. Acá me tengo a mano un machete de cuáles son esas partes.
Entonces por acá tengo, por lo general un proyecto debería tener, no sé si se alcanza a ver, proyecto educativo, y ahí se pone el año en el curso, o sea, en el cual se presenta ese proyecto. Ahora estaríamos en 2023, la materia o el espacio curricular del que se trata y del nivel en el cual se está pidiendo, o sea, en qué año de la caja curricular, si es cuarto, quinto, sexto, séptimo, o si es ciclo específico, o bien si es ciclo básico, en qué año, primero, segundo, tercero. La escuela, en este caso la 701, el seudónimo, en este caso sería la escaloneta, y acá es donde entra la mayor parte de las veces uno, por tomar a veces el formato oficial donde uno presenta proyectos para que pide la dirección, pone el nombre y pone la firma, y ahí automáticamente se está teniendo acceso a la identificación del autor del proyecto, entonces se desestima y no se continúa leyendo. Este proyecto tiene que ser, cuando se lee por cualquiera de los integrantes de la mesa evaluadora, totalmente desconocido. Entonces no puede haber absolutamente nada que pueda relacionar a la persona que lo creó. Por eso es que no tiene que haber nombre. Y es muy común, hay muchos que por ahí, por seguir el formato oficial de la presentación en la que sugiere la dirección, hacer el proyecto, pone el nombre. Simplemente completa el ítem. Y bueno, entonces eso queda dentro del proyecto, dentro del sobre, en el cual no tenía que haber absolutamente nada. Otras cosas que no pueden haber, por ejemplo, son con algunos tipos de marcas o signos. También depende un poco de la rigidez de la mesa, pero bueno, para que sea justo para todos, debería ser un proyecto en donde solamente están las hojas en blanco, impresas, con las normas APA en general, con letra Arial 12, interlineado 1,5. ¿Qué más puedo decir? Centrado, justificado, todo como corresponde, ¿no? Y después no podría haber ningún tipo de carácter o signo o marca que pueda llevar a algún tipo de conjetura o de identificación de esa hoja con alguien. Por ejemplo, acá puse algunas como cruces, a ver si la toma la cámara. Acá, no sé mi cámara. Ese, por ejemplo, esos símbolos, una cruz, una letra, un visto, un punto negro. O por ejemplo las hojas agujereadas, como para ponerlas dentro de una carpeta, no hace falta, o de un folio, no hace falta poner ningún tipo de sobre, carpeta o carpetilla, simplemente las hojas numeradas, ¿sí? Numeradas, y del 1 al, empezando por el 1, uy, esta cámara, ¿cómo está? Bueno, y ordenadas. También hubo proyectos que he visto en las cuales las hojas estaban desordenadas, y eso también habla un poco de la seriedad del proyecto que se presenta. Todo esto habla de la seriedad del proyecto. Y después los ítems que les decía que debe tener el proyecto. A ver cómo vamos con el tiempo. Ahora vamos bien. Los ítems por lo general que se sugieren que estén son marco teórico, fundamentación, propósitos, objetivos, contenidos y saberes o saberes, el marco metodológico, o sea, la actividad formativa, la acreditación, cómo se va a acreditar, la evaluación, cómo se va a evaluar, las articulaciones y por último la bibliografía y las citas. En el marco teórico todo lo que tiene que ver con lo que es la educación, hay que hacer referencia a que es una escuela técnica, hay que mostrar interés si se sabe de la escuela, las características de la escuela, y si no, tratar de investigar un poco de qué se trata en una escuela técnica, cuál es el perfil del egresado, qué es lo que se está solicitando, la fundamentación, cuál es la importancia de ese espacio curricular para la formación del estudiante. Después los propósitos sería la propuesta del docente, lo que quiere lograr el docente, lo que quiere proponer, lo que quiere llevar a cabo. Y por último, bueno, a continuación los objetivos, y los objetivos tienen que estar en la línea de metas a cumplir, pero por el estudiante. O sea, que el alumno logre
entender o ejercitar determinada maquinaria o llevar a cabo determinadas labores o diferenciar determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Todas esas hay que tener bien clara la diferencia entre propósitos y objetivos. Después está todos los contenidos y los saberes, que sería toda la parte en cuanto a la materia en sí, de todos sus capítulos, módulos o partes que la componen. Y el marco metodológico viene ya en la forma en cómo se va a llevar a cabo. Ahí uno tiene que explicar en cómo va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo van a ser las clases, cómo van a ser las salidas, cómo van a ser las visitas, si se van a hacer o no, si se puede proyectar de la mejor forma más clara posible, mejor. Después, cómo va a acreditar, o sea, qué aspectos van a tener en cuenta para poder aprobar o no al estudiante, y también cómo se lo va a evaluar, si es con calificación, si es una evaluación procesual, si es por medio de trabajos prácticos, por participación en las visitas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los ítems que van a ser tenidos en cuenta para la evaluación? Después las articulaciones, con qué materia y otros espacios de tanto a nivel del mismo año, o sea, una acreditación horizontal, o de otros años, una acreditación vertical, se va a relacionar o debería relacionarse. Eso hace al mejoramiento de una formación integral, que es lo que se está buscando y lo ideal, ¿no? Que se participe en varias áreas y varias disciplinas, que haga un aprendizaje más global y más integral de cada uno de los espacios. Y después, por último, las citas, las bibliografías. Tiene que estar actualizada, tiene que hacer referencia a la ley de educación, tiene que hacer referencia al diseño curricular, tiene que hacer referencia a todas las leyes vigentes y actuales. Bueno, creo que con esto se queda un poquito más claro el panorama. Cualquier consulta o duda, le pedimos por favor que se acerquen a los profes referentes de cada una de las áreas, que por ahí les van a dar con gusto toda una mano y una explicación más detallada. Espero que pueda colaborar y servir. Así que les mando un saludo y suerte con sus proyectos.